¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos. Ahora empezamos con el tema 1 de economía. Vamos a estar subiendo siempre temas de economía y de cívica. Hoy como primer tema de economía vamos a entender las divisiones de economía y qué es la economía. Es un curso muy importante que te va a permitir desarrollarte no solamente para tu examen de admisión, sino comprender la economía que día a día la practicas en tus hábitos diarios. Vamos a empezar la economía. La economía es una ciencia que tú la practicas a diario en tu casa, que tú en el mercado donde vas, ¿no? Cuando vas al mercado, tu oferta y demanda, ¿no? Que tiene un origen griego, ¿no? Los escolásticos, los mercantilistas, son unas corrientes donde el desarrollo, ¿no? Los fisiócratas, así. Todas son unas corrientes que han ido a lo largo de la historia estudiando la economía, ¿no? Pues vamos a partir de los griegos, vamos a partir de Grecia, vamos a partir específicamente de un economista llamado Genofonte, un filósofo. ¿Qué nos decía Genofonte? Porque él es el primero en hablar del tema de nomos. Oikos, casa o hacienda, nomos, administración de la casa o la hacienda. Gran Genofonte fue el primero en hablar de economía, principios de economía, su obra fundamental, el cual se le consideró el padre de la economía antigua, porque fue el primero en definir la economía como una economía doméstica, ¿no? Que tuvo economía doméstica. Y en esa época se basaba justamente en la esclavitud y en la hacienda, en la agricultura, que se usaba la esclava para lavar la tierra y de ahí generar riquezas. De ahí el valor de la economía doméstica, que empezaba desde casa. Luego Aristóteles, que bueno, veamos temas de edición, vamos a explicar mejor. Aristóteles ya le define, le da una mayor definición a la economía. Pero en sí el padre de la economía antigua es Genofonte, no Aristóteles. Como he visto que ponen con el respeto a los docentes, excelentes docentes que tienen ese PUN, pero los libros de historia económica lo consideran a Genofonte, porque fue el primero en definir la economía. A Aristóteles lo consideran, según Sepún, ponen a Aristóteles, porque Aristóteles definió la economía. Pero la mayoría de libros de economía, historia de la economía, ustedes pueden buscar y lo que van a estudiar economía, lo van a ver, es Xenofonte, por la obra Principios de Economía. Sigamos. Adam Smith, obviamente, es el padre de la economía, fue el que diera carácter científico a la economía. Los clásicos. Adam Smith. Por eso que Adam Smith, con la riqueza de naciones, coge como el padre de la economía moderna. La obra completa es investigación sobre la naturaleza y causas de riqueza de las naciones, más conocido como riqueza de las naciones, digamos. La definición actual de la economía, hecha por Ludwig Robbins. Ciencia social que estudia la asignación eficiente de los recursos escasos frente a las necesidades ilimitadas. El economista Ludwig Robbins hizo esta definición. El problema económico, la escasez, es el problema principal, ¿no? Los recursos escasos, la escasez y la necesidad ilimitada son dos problemas el cual la economía se frustra y trata de buscar esas soluciones a esos dos problemas. De una presencia de la escasez, que lo planteó justamente Ludwig Robbins. Ahí aplicamos dentro de la definición el coste de oportunidad, que es el coste de oportunidad, es el costo de dejar de producir algo por producir otra cosa. Puedes dejar, por ejemplo, ¿no? O voy a salir con mi chica, o me quiero estudiar en casa. ¿Cuál es tu costo de oportunidad? ¿Cuál te conviene mejor? Es el costo de oportunidad, que ha aplicado mucho en economía. Por eso se llama la ciencia de la elección, ¿no?
Una librería, por ejemplo, decide invertir en una librería o sacrificar las ganancias. Es tu costo de oportunidad. Una de dos. O restaurante, hotel. Esa es la elección. Entonces estamos haciendo la elección. El objeto de esto es la economía, la actividad económica que realiza el hombre para satisfacer sus necesidades. ¿En base a qué? Al proceso económico. A la producción donde, donde empieza la transformación de la materia prima, circulación, la circulación, el cual distribuye los factores económicos hacia lo nos a vender. La distribución, donde ya te entregas el producto y la distribución será el pago por los factores productivos, para el consumo, la gente consume, vuelves a invertir para que produzcan. Es un círculo vicioso. Y ya cuando lleguemos al tema, que es el tema 4, lo vamos a explicar más detenidamente. Acá tenemos unas definiciones, ¿no? Transformación de la materia, traslada la producción al mercado, paga a los propietarios factores productivos, utiliza el fruto consume, se requiere bienes para aumentar, ¿no? Eso lo vamos a explicar más detalladamente. El círculo vicioso de la economía. La economía tiene dos fines, el teórico y el práctico. El fin teórico se explica a través de los fenómenos económicos, a través de las leyes, ¿no? Plantear tus leyes para llegar a algo, a un objetivo. Mientras que el fin, bueno, antes de pasar al fin práctico, esas teorías te llevan a generar un modelo. Y ese modelo que te va a permitir explicar el comportamiento del factor económico, ¿no? Por ejemplo, en economía llevamos el curso de econometría, donde hacemos modelos económicos para explicar, ¿no? Por ejemplo, quieres explicar el comportamiento del PIB de acá a 20 años. Plantear la teoría, plantear el modelo económico, y ese modelo es el que te va a permitir evaluar cómo podría estar o percibir el PBI acá a 20 años para necesitar un crecimiento o estar decaído para tratar de buscar una solución. Ese es el fin teórico. El fin práctico, alcanzar el bienestar general. Es decir, la suma de todas las bienestares de las personas. A través de qué? Las medidas de gobierno, ¿no? O sea, el desarrollo económico, el desarrollo social y económico, y todo lo que falta mucho en nuestro país. Tenemos los métodos, conjunto de pasos ordenados para lograr objetivos. En los métodos tenemos el método histórico, que usa a través de la historia. Tenemos que a través de la historia vamos a ir estudiando, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento histórico. Cómo fue la economía en la época pre-inca, en los chavines, cómo se dio su economía, cómo fue evolucionando y cómo influenció esa economía luego en el imperio incaico, luego en la época emancipadora, luego en la república y actualmente, ¿no? Cómo va creciendo, cómo va a afectar esa economía, ¿no? Porque todo es un proceso. Es decir, lo que ha pasado antes se observa, se aplica, se estudia, a ver, para modificar y ir al futuro. Eso tiene cada historia. Porque todo tiene un impacto, ¿no? Se coge, por ejemplo, no cada gobierno evalúa, cuando entra un presidente, evalúa al presidente anterior lo bueno y lo malo. Trata de copiar lo bueno de ese presidente, aunque algunos copian hasta lo malo. A eso se refiere, el método histórico. El método estadístico, está datos numéricos, a través de estadística, ¿no? Recopilación de datos, análisis de datos y matemáticos, ¿no? Gráficos, ecuaciones. Que es una carrera netamente matemática, economía, y muchos no entiendo por qué va a economía y no se hace ninguna pregunta de matemática, van a sufrir. El método dialéctico, es el método de las contradicciones, o sea, puedes plantear un método, por ejemplo, un ejemplo de método dialéctico, por ejemplo, cuando dices, no, economía, por un lado, no es el PBI crece, va a crecer, pero se contradice porque llega la guerra y el PBI empieza a bajar. No,
la ley plantea dos posiciones, mediante las famosas hipótesis, en el cual puedes ver, ¿no? Crece o baja. Contrasta tu hipótesis para llegar a algo definido. Y ahí plantear, esos métodos sirven para plantear la famosa tesis, ¿no? Digamos, las tesis, antitesis y síntesis. Tres momentos puntuales de la investigación científica, ¿no? El análisis de datos, el antes y el después. Tenemos otros métodos más. El inductivo, que va de lo particular a lo general. Es un método muy bueno que muchos aplican en la tesis. Es un análisis de datos. Y el deductivo, de los casos generales, va hacia lo particular. ¿Cómo se comprueba lo deductivo? A través de las hipótesis, mientras que el deductivo a través de leyes. Para que lo entiendan. Es algo muy sencillo ese tema. Va de los casos particulares a los casos de la ley. Casos particulares, ley. General, casos particulares. Ahí se evalúa, se determina. Se comprueba todo. Todo es comprobable en temas de las leyes. Verse las zapatillas, comprobando un caso práctico, inductivo, deductivo, para que se entienda. Verse las camisas, compras la camisa, ¿no? Ponen acá. Si el precio baja de las zapatillas, compras más zapatillas. Si el precio de la camisa baja, compras más camisas. Precio de las carteras. Compra, baja el precio o compra más. Es lo primero que vas a inducir. Precio de X, compra de X. Aumenta la emisión de dinero, aumenta la inflación. Barreo, hacer un estudio de casos complejos, a lo que siempre se da en la economía. En este caso, mira, aumenta la emisión, vas a aumentar más la inflación, no va a bajar la inflación. Aquí ya no estás reduciendo, estás induciendo. Que si vas a aumentar más la emisión, vas a aumentar la inflación, que es lo que se da, ¿no? Que es una de las causas de la inflación. Por ejemplo, en Alemania, la Gran Depresión de 1912, tantos casos, ¿no? La hiperinflación de 7.649 que nos dejó Alan Damián García Pérez, un caso de ello, ¿no? Venezuela actualmente. Vamos con la división de la economía. La economía positiva, que es lo que es, fue o será. Esto es la realidad, tal como es y será. Y la normativa, lo que debería ser, lo que posiblemente es. Así que no confundir. Se pueden poner, por ejemplo, un caso de economía, y lo he visto aquí, en le están una pregunta que decía, el crecimiento económico podría, no, pero tendría que ser 45% al año de 2000, algo así. Y la cosa se podría, normativa. No necesariamente te puede venir la crítica, debería, no puede ser algún sinónimo, normativo, posiblemente, tendría que ser, todo que tiene que ver con posibilidades. Dentro de la economía positiva encontramos la economía descriptiva, que es a través de datos estadísticos. Ahí tenemos al INEI, que es el principal. El BCE también da datos, pero el principal es el INEI, el Instituto Nacional de Informática y Estadística, que copia todos los datos. Y luego tenemos la teoría económica, que se divide en macro, microeconomía, macroeconomía, mesoeconomía, metaeconomía. Es decir, la microeconomía, factores individuales, ¿no? Lo que es el tema individual de los agentes económicos. La mesoeconomía es un intermedio, el que estudia los juegos de mercado, que fue planteado por John Nash,
unos sectores económicos, es decir, cómo se relaciona, por ejemplo, el sector manufacturero con el tema del mercado, el factor secundario, que es la industria, terciario, telecomunicaciones, etcétera. Luego tenemos la macroeconomía, comportamiento de los grandes agentes económicos. Luego tenemos, que ya lo conocen, la metaeconomía, que es el juego de los grandes agentes económicos con los sectores económicos. Es decir, cómo se interrelaciona, por ejemplo, el sector primario con el sistema financiero, con los bancos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el impacto, por ejemplo, del sector tributario, de los impuestos dentro del sector secundario, por ejemplo, ¿no? El sector secundario, por ejemplo, hablamos por ejemplo, de la industria, ¿no? Cómo se llama manejar. Esa es la metaeconomía. Normativa como es lo que debería ser una posibilidad. ¿No? A la economía normativa se conoce como economía subjetiva y a la positiva como economía objetiva. Tenemos también la política económica. La política económica persigue un objetivo o un fin claro, ¿no? Conjunto de acciones y medidas que aplica el gobierno para solucionar algo. O sea, tiene un objetivo y un fin específico en la política económica. Las políticas fiscales, políticas monetarias, que las ejerce el gobierno a través del Ministerio en temas monetarios, a través del BCR o el Ministerio de Economía, ¿no? Digamos, ya vamos a explicar la micro. Padre de la economía, Alfred Marshall, que estudió la economía. Padre de la mesoeconomía, John Nash, que fue el que lo plantea. La macroeconomía, micro, teoría del consumidor, teoría de la demanda, teoría del productor, de los costos, de la oferta y la demanda, modelo de mercado. Y John Maynard Keynes, la macro, todos los grandes fenómenos, los agregados económicos, la PBI, inflación, desempleo, ingresos. La edición de la economía, en una política económica, la política fiscal, que es a cargo del MEF, que son instrumentos en el cual todo lo que tiene que ver con gastos públicos, tributos, unas políticas fiscales, que pueden ser expansivas o retroactivas, de acuerdo al nivel de la economía. La política económica monetaria, a cargo del BCR, presión de dinero, cosas legales. Hay un supuesto, que tomamos un ejemplo acá. El país solo se produce un bien X, ¿no? Peso de bien X sobre la posición total. Que sería el PBI sería peso por Q. Es un puesto, ¿no? Gastos públicos, tributos, PBI. Aumenta el gasto, va a bajar el PBI. Aumenta los tributos también. Si baja el tributo, aumenta el PBI. Menos tributos más PBI. Son supuestos. Es una política expansiva. Y si hablamos de disminución del gasto, aumento de tributos, disminución del PBI, eso se llama la contractiva o retroactiva también, tiene dos connotaciones. Emisión, en el tema de moneda también hay expansiva y retroactiva. Si aumenta el dinero, aumenta el PBI, baja el encaje, aumenta el PBI, estás expandiendo, expansiva. Si baja la emisión, reduce el PBI, sube el encaje, disminuye el PBI, la retroactiva. Son políticas económicas muy fáciles de aprender. Sencillo que cuando hablamos de PBI lo vamos a aprender más. Esto lo hemos visto, economía positiva, como restrictiva, teoría económica, micro, macro, que es lo principal que les viene. Una vez no habiendo temas de meta y metaeconomía. Economía política, así se definió por Karl Marx. Esa es la que estudia la ley que dirige la producción y la distribución. Se habla de la comunidad primitiva, esclavismo, el objeto, bueno, una gente entre el hombre en la producción. Eso nos hablaba Karl Marx, que la vamos a ver cuando hablemos ya sobre el tema de medición de la economía. Y bueno, si te gustó el video, dale like, suscríbete, compártelo, que vamos a subir todos los días economía cívica. Hoy tenemos con este capítulo de economía que espero que les haya gustado. Así que suscríbanse, den like
Visiten nuestro en la caja de... Estamos dejando también nuestros links de nuestro canal de Facebook y de WhatsApp. Visiten también, den like y compartan. Nos vemos, somos Laia Gain, futuros cachimos. Estamos viendo. Bye bye.